Dios te bendiga mucho. Las palabras tienen poder. Por lo tanto, debemos de cuidar todo lo que decimos. Ayer les compartía cómo el Espíritu Santo usó a amigos de mi grupo de oración para ministrar mi vida. Cuando hablaban acerca de sus testimonios y de todo lo que Jesús había hecho con ellos, esto de verdad me tocaba en el corazón. Es tan importante entender esto, tal como dicen las Escrituras en el libro de Santiago, que de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero las maldiciones no son únicamente aquellas cuando pronunciamos maldito. Estas hacen daño, pero las más peligrosas son aquellas palabras que maldicen cuando nuestro lenguaje viene envuelto en ellas de forma bien sutil. Déjenme compartirles un ejemplo que está en Hechos 15:5. Pero algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La mayoría de la gente en esta iglesia primitiva tenía la creencia que para poder ser salvo, todos los hombres obligatoriamente tenían que circuncidarse. Esta costumbre venía desde los tiempos de Abraham, por un pacto específico que Dios había hecho con este patriarca y quedó registrado en el libro de la ley de Moisés. Habiéndose hecho una costumbre, se convirtió en ley y todos creían en esta práctica más que en la gracia otorgada por Jesucristo. Bueno, Pablo y Bernabé tuvieron tremenda discusión con esos que predicaban el ritual de la circuncisión, a tal punto que estos dos hombres de Dios tuvieron que ir a Jerusalén para que el asunto fuera tratado por las más altas instancias de la iglesia, porque el tema era complicado. Pero el problema no se quedó en Judea, que fue donde inició, se regó como pólvora y llegó a oídos de los fariseos que se encontraban en Jerusalén. Allí siguió el enfrentamiento entre estos hombres, pero como dice la palabra, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hay dos enseñanzas aquí de cómo nuestras palabras y enseñanzas pueden maldecir en vez de bendecir. La primera es el grupo de los religiosos fariseos y todos aquellos que no aceptaban la salvación por la gracia de Jesucristo. ¿Saben algo? Por las creencias que atesoramos, sin ningún sentido ni razón espiritual, nos perdemos muchísimas bendiciones. Un gran grupo de personas que servían a Dios seguían atados a un ritual que ya la venida del Mesías lo había abolido. Pablo y Bernabé estaban tratando de explicarles que la circuncisión necesaria era en el corazón. Fíjense algo, que en el tiempo antiguo solo los hombres hacían esta práctica por la condición del órgano genital masculino, diferente al de la mujer. Hoy día, con el nuevo pacto que Dios hace por medio de Jesús, es para todos, varones y hembras. Es aquí donde el corazón debe ser abierto al amor y a salir de la hipocresía y la falsa de solo ser religiosos y nunca llegar a tener una relación linda y transparente de hijos con Dios, con el Dios, el Padre amado, de hijo y hermanos con Jesús y de ser morada del Espíritu Santo. Pero los fariseos seguían en la hipocresía y en el estatus que le ofrecía la circuncisión física, donde solo aparentaban una falsa pureza y sus vidas seguían siendo un desastre en sus casas y en lo íntimo con Dios. Por eso esta gente no aceptó el mensaje de que Jesús cambia y transforma nuestras vidas, porque era más cómodo la pantalla ante la gente en las sinagogas que abrir el corazón al perdón, ir donde la esposa, donde el esposo, los hijos que ofendimos y maldecimos y decirle: perdónenme, quiero cambiar, ayúdenme a ser una mejor persona. Muchos fariseos seguían envueltos en la maldición de no aceptar el nuevo pacto con Jesús, en no aceptar sus enseñanzas y se pronunciaban, levantando la voz y peleando con Pablo y Bernabé. Y esto era como una forma de ridiculizarlos y hacer sentir su autoridad. El orgullo y mantener un estatus social era algo muy importante para los fariseos. Muchos no se permitieron aceptar los mensajes de Jesús, manteniéndose en predicaciones cerradas y solo atraían la gente a ellos y no a Cristo. De esta forma nosotros también con palabras y acciones maldecimos. Y sí,
Es más fácil adoptar la posición de la práctica esclavista, de aplicar la ley del hielo a la gente que nos tiene hartos, que nos tiene incómodos. Es más fácil dejar de hablarles e ignorar al esposo o esposa por días y días para hacerles sentir nuestra indignación. Es más fácil aplicar la ley del hielo al amigo que no hizo lo que quisimos. Es más fácil aplicar la ley del hielo a la gente que no es de nuestro agrado, que circuncidar el corazón con el amor de Jesús. Las palabras hablan, pero los hechos confirman aquello que ya hemos declarado. Procura cuidar lo que dices, cómo lo dices y con qué actitud, en qué sentido lo estás diciendo, para ser de bendición a los que nos rodean y no de confusión que más tarde producen maldiciones y en ocasiones hasta sin darnos cuenta. Mañana continuaremos con el segundo punto en que esta historia nos enseña a bendecir y a maldecir. Dios bendiga abundantemente tu día.